Hola a todos, soy Asleya y les voy a contar una historia de terror. El frío de Seúl en noviembre no se siente en la piel, se siente en los huesos y en el alma. Me llamo Elena, tengo 19 años, soy una estudiante de intercambio de España y vine aquí buscando aventuras, no pesadillas. Mi cabello castaño, siempre revuelto, y mis ojos curiosos me habían metido en problemas más de una vez, pero nada como esto. Cometí el error de creer que los callejones de la zona antigua de Yongnong-gu eran tan inofensivos como los escenarios de mis dramas coreanos favoritos. No eran ruinas históricas, eran tumbas a cielo abierto. No deberías haber tocado ese amuleto, Elena, susurró Félix. Su voz, normalmente tan dulce y llena de vida, ahora quebrada por el miedo. Félix es coreano, un estudiante de historia de la misma universidad, un año mayor que yo. Sus facciones tan perfectamente simétricas con sus lunares característicos bajo el ojo y esa boca que siempre tenía una sonrisa, ahora estaban contraídas en una mueca de terror. Él es siempre alegre y lleno de energía, pero esa noche su rostro estaba pálido bajo la luz amarillenta y parpadeante de las farolas. Yo apretaba en mi bolsillo un trozo de papel viejo y quemado que encontré en las ruinas de una casa tradicional en demolición, ignorando las advertencias del viento que parecían susurrar. Todo empezó con un chasquido. Al principio pensé que era alguien masticando hielo detrás de nosotros, un sonido trivial en la bulliciosa Seúl. Luego el olor, una mezcla putrefacta de tierra mojada, humedad y algo indescriptiblemente rancio, como carne que lleva demasiado tiempo expuesta al aire. Se pegó a mi garganta y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Era un olor tan antiguo y pesado que parecía venir de las profundidades de la tierra misma. «Félix, para», dije, deteniéndome en seco, mi voz temblorosa. «Hay alguien ahí, puedo olerlo». Él se giró, sus ojos azules, normalmente tan expresivos y llenos de diversión, ahora dilatados por el terror. Me tomó del brazo con una fuerza que me asustó. Sus ojos no miraban los míos, sino algo que flotaba a 2 metros por encima de mi cabeza, una mancha en la penumbra del callejón. Mis ojos buscaron lo mismo que los suyos, pero solo vi sombras danzarinas, prolongadas y distorsionadas por las luces lejanas de la ciudad. «No es un alguien», dijo en un hilo de voz apenas audible sobre el viento que silbaba entre los edificios. «Es un Wixing, pero no uno cualquiera. Es un Oxing, un demonio de los lugares confinados, un espíritu ligado a la tierra y a las estructuras antiguas. Ha estado sellado por siglos esperando. El amuleto que llevas, Elena, era su sello y tú lo liberaste». Escuché un crujido de articulaciones que sonó como huesos secos moliéndose. No era un sonido normal. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, resonando en el estrecho callejón. Del techo de madera de una hanok cercana, una de esas casas tradicionales coreanas con sus tejados curvados, bajó una figura imposible, suspendida en el aire como si desafiara la gravedad. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su cabello negro azabache, como una masa de petróleo, se arrastraba por el suelo y las paredes, moviéndose con una vida propia, buscando atraparnos. Su ropa, un hanbok blanco roto y amarillento, parecía estar pegada a una piel grisácea y traslúcida, casi espectral, a través de la cual se adivinaban venas negras y pulsantes. Sus ojos,
profundas cuencas vacías me miraban con una malicia que atravesaba el alma. Lo más aterrador no fue su aspecto cadavérico, sino sus manos. Sus dedos eran antinaturalmente largos, delgados y retorcidos, con uñas negras como obsidianas que rascaban las paredes de piedra produciendo un sonido metálico y chirriante que me erizaba el vello de la nuca. Era un sonido de agonía y de un deseo primario de destrucción. Su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno, solo un vacío oscuro que parecía querer absorber la poca luz que nos rodeaba. Su aura era de una frialdad sobrenatural, un peso que se cernía sobre nosotros. ¡Corre!, gritó Félix, su voz ronca por el miedo, pero con un matiz de determinación que no la conocía. Corrimos sin mirar atrás por los laberintos de Bukchon, las aldeas de casas tradicionales. Los callejones se retorcían y se cruzaban, pareciendo trampas mortales. Mis pulmones ardían por el aire helado de la noche. Cada bocanada de aire cortaba como cuchillas. El frío parecía intensificarse a medida que avanzábamos, como si el demonio trajera consigo su propio invierno perpetuo. Cada vez que miraba hacia atrás, el demonio estaba más cerca, no corriendo como nosotros, sino desplazándose en espasmos inhumanos, apareciendo y desapareciendo entre las sombras de las puertas de madera y los aleros de las casas, como si el espacio mismo se doblegara a su voluntad. Su figura se alargaba y se contraía, una distorsión visual que me hizo dudar mi propia cordura. Su objetivo éramos nosotros, y la criatura no parecía cansarse. Llegamos a un callejón sin salida, una trampa perfecta. Las paredes eran altas, de piedra gris y musgosa, y la única salida estaba bloqueada por la figura espectral que ahora se materializaba lentamente frente a nosotros. Sus ojos vacíos se fijaron en nosotros y sentí que mi sangre se congelaba en las venas. Félix, con un valor que no sabía que poseía, se puso delante de mí, extendiendo las manos como para protegerme. Sus ojos, aunque aún llenos de terror, mostraban una chispa de desesperación, una búsqueda de una solución. «Elena, saca el papel, ahora», ordenó, su voz apenas un susurro, pero cargada de urgencia. Saqué el amuleto con manos temblorosas, mis dedos apenas obedecían la orden de mi cerebro. El demonio soltó un alarido que no venía de su garganta, sino del aire mismo. Una resonancia que vibró en mi pecho y me dejó sin aliento. Se abalanzó sobre nosotros con una velocidad aterradora, sus dedos huesudos rozando el cuello de Félix, dejando una sensación de quemadura gélida. Pude ver sus ojos más de cerca. No tenían pupilas, solo un vacío blanco lleno de venas negras que palpitaban con una luz interna. Era la encarnación del vacío y del odio ancestral. «¡Quémalo!», gritó Félix, su voz ahogada mientras luchaba por apartar las manos gélidas de la criatura. Busqué mi encendedor en el bolsillo. Mis dedos entumecidos por el pánico y el frío no respondían. El demonio giró su cabeza 180 grados con un crujido macabro para mirarme directamente a mí. Una sonrisa inhumana se abrió en su rostro descompuesto. Sentí una parálisis absoluta, como si mi cuerpo se negara a obedecerme. Su aliento gélido, que olía a siglos de encierro y a un odio inmenso, golpeó mi rostro, y sentí que el tiempo se detenía. Sus ojos vacíos parecían ver más allá de mi piel,
directamente a mi alma. Logré encender la llama. Mis dedos temblaban tanto que casi se me cae el encendedor. El papel, apenas rozado por el fuego, prendió al instante con una luz azulada antinatural, como si el propio fuego fuera un conjuro. El demonio soltó a Félix con un silbido agudo y retrocedió, retorciéndose de dolor y furia. Su cuerpo se deshacía en cenizas negras que el viento de Seúl, que ahora soplaba con renovada fuerza, dispersaba por el callejón. Fue un espectáculo macabro y glorioso a la vez, la disolución de una pesadilla. El olor a tierra rancia y carne quemada se intensificó por un momento antes de disiparse. Cuando el silencio regresó, pesado y denso, Félix cayó de rodillas, respirando agitadamente, con la mano en el pecho. Tenía marcas de dedos negros como quemaduras gélidas grabadas en su chaqueta de cuero. La expresión en su rostro era una mezcla de alivio y una preocupación profunda. Me acerqué a él con mis piernas aún temblorosas. ¿Se ha ido?, pregunté, con la voz rota, apenas un susurro. Félix se levantó lentamente. Sus ojos aún estaban fijos en el lugar donde el demonio había desaparecido. Luego me miró y la tristeza en sus ojos me heló la sangre más que el propio demonio. Era una tristeza que presagiaba una condena. «Se ha ido de aquí, Elena», dijo, su voz baja y cargada de fatalidad, señalando mi sombra en el suelo. Miré hacia abajo, hacia el asfalto mojado. Bajo la luz de la luna, mi sombra no se movía como yo. Mi sombra se retorcía ligeramente. Tenía el cabello largo, flotando en el suelo como el del demonio, y las uñas largas y negras rascaban el asfalto. Una sonrisa de pánico se extendió por mi rostro. «Ella no quería el papel», susurró Félix, retrocediendo un paso, con los ojos fijos en mi sombra. No en mí. Quería un lugar donde vivir, y tú, Elena, le abriste la puerta de tu propio cuerpo. Ahora su espíritu está anclado a ti. El frío de Seúl no se sentía solo en los huesos, ahora se sentía dentro de mí, un frío que venía desde las profundidades de mi propia sombra. La aventura se había convertido en una prisión. La pesadilla apenas comenzaba. Antes de seguir la historia, te invito a suscribirte al canal y darle like al video. El silencio de Seúl se volvió ensordecedor. Félix me miraba no con odio, sino con una compasión devastadora. Comprendí que mi curiosidad, esa sed de experiencias auténticas, sin respeto por las advertencias, me había convertido en el recipiente de algo que no pertenecía a este siglo. Félix tomó mis manos. Las suyas estaban cálidas, pero las mías empezaban a emitir ese vaho gélido que antes pertenecían al demonio. No podíamos huir de lo que ahora formaba parte de mi propio ser, de esa sombra que imitaba mis movimientos con una lentitud malévola. «No te dejaré sola, Elena», prometió Félix, su voz grave resonando como un ancla en medio de mi naufragio. «Pero este es el precio de profanar lo que no se entiende. Los amuletos no son recuerdos de viajes, son promesas de contención. Ahora debemos buscar a alguien que sepa cómo sellar una grieta en el alma, antes de que ella decida que ya no necesita tu permiso para mover tus manos». Caminamos hacia la luz de la avenida principal.
dejando atrás los callejones oscuros. Mi reflejo en los escaparates de las tiendas me devolvía una imagen distorsionada. Mis ojos, por un segundo, brillaban con el mismo vacío blanco del Oxin. Aprendí de la forma más cruel que el pasado no es un museo para nuestro entretenimiento, es una fuerza viva que exige respeto. La imprudencia de una joven de 19 años había despertado a un gigante, y aunque Félix estaba a mi lado, sabía que la batalla más difícil sería la que libraría conmigo misma para no ser consumida por la oscuridad que yo misma invité a entrar.